de la comunidad universitaria de la comarca lagunera y a donde nos alcancen a ver en esta entrevista. Bueno, pues un saludo aquí desde las instalaciones de un jardín de la Universidad Iberoamericana en Torreón. Le agradezco mucho en lo personal a una buena amiga, una académica, investigadora, pero ante todo una conocedora del caso que nos está sacudiendo en todo el mundo, la situación que se vive en Gaza en este punto, y el problema histórico de la relación Palestina-Israel y todo este enredo que yo creo que muchos no entendemos y que seguramente maestra Grace Gatas nos va a despejar muchas dudas que tenemos, y porque hay gente que ayer me preguntaba, dice, ojalá y nos puedan explicar de veras muy bien, porque para poder tomar cuando menos una simpatía, porque lo que está pasando no es válido, me decía ayer una persona. Entonces, pues muchas gracias por esta plática. Sabemos que el tema es muy sensible y que bueno, pues que nos puede platicar. La mesa es catedrática de la Ibero, aquí por asignatura, con una trayectoria académica muy importante en Europa, también allá en el Medio Oriente y aquí en México. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio para poder hablar de ese tema tan importante como dice usted. Y gracias por tenerme aquí. Bueno, estamos viendo lo que sucede hoy. Y para mucha gente en el mundo esto es lo importante. Pero hay todo un contexto, una serie de antecedentes históricos. De lo que yo he leído, pues un buen tramo de cosas acerca de esta situación de Palestina, Israel-Palestina. Pareciera que una primera responsabilidad recaería en Inglaterra, cuando Inglaterra estaba asentada en aquel mundo. Así es, todo empezó con la Primera Guerra Mundial y con esa promesa de Balfour, la Declaración de Balfour 1917, donde él, como primer ministro de guerra de Inglaterra, escribe esta carta donde promete hacer posible crear un Estado judío en el territorio de Palestina, y dice, mencionando como sin hacer daño a los pueblos indígenas presentes allí, con una manera tan ridícula de expresar la verdad, porque tachó 1,5 millones de palestinos que están ahí en Palestina, viviendo desde siglos en ese territorio, y aparte haciendo un trato aparte con los judíos europeos, con el movimiento sionista, sí, dando pie o permiso a esta creación de este Estado ilegítimo en Palestina, sin tomar en cuenta los pueblos originarios que están ahí, el pueblo originario que está ahí presente. Y aparte, como dice, a ellos mismos, los ingleses, pidieron ayuda a los árabes para que los ayuden a deshacerse del imperio otomano, y así fue. Los árabes sí los ayudaron con la promesa que les van a dar finalmente posibilidad que ellos van a ser independientes, pero no, como típico inglés francés, con también el acuerdo de Sykes-Picot, donde ellos habían decidido entre ellos, Inglaterra y Francia, dividir todo el Medio Oriente, sí, entre ellos. Y así que en Inglaterra o Palestina cayó bajo el mandato de Inglaterra en 1918, un mandato que duró 30 años, y con ese mandato ellos, con que habían hecho ya esa promesa en el 1917 a permitir hacer el Estado de Israel, Estado judío, que unos judíos de todo el mundo, con el pretexto que nada más que son judíos, insisto que es un movimiento sionista, eso es lo que impulsó todo esto, y permite que entrada de judíos cada fin de semana, desde el 1918 hasta 1948, permite entradas de 100,000 a 200,000 judíos de Europa, de Rusia, de cualquier lado de Europa, a entrar a Palestina, y con el apoyo del gobierno de Inglaterra, ponerlos en territorios que eran palestinos, cercarlos, darles armas para que se defiendan contra la población originaria del país. Claramente los palestinos se dan cuenta de esto, algo está mal, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está? Y el mandato quiere decir como que es un tiempo temporal de 30 años donde ellos van a tener control para que después dar la oportunidad como administración, para después dar la chance a estos pueblos del Medio Oriente de ser independientes. Y claramente no fue así, y finalmente cuando se retira Inglaterra ya se había hecho, ya habían dado permiso a tantos judíos de entrar. Entraron muchos de la Haganah, que son terroristas sionistas de Europa, uno de ellos Menachem Begin, que se hizo después el primer ministro de Israel,
Y todo esto, la jugada sucia, su política, permitiendo que esto se haga. Y insisto, el pueblo palestino sí se daba cuenta y ha hecho varias revueltas, así tipos intifadas en el 21, el 22, el 31, el 33, 36, 39, antes que se vaya a Inglaterra, diciendo, ¿qué les pasa? Somos los pueblos originarios y estos de repente extranjeros los dejamos entrar, pensamos pobrecitos o algo, pero finalmente se están apoderando de nuestros territorios y matando a nuestra gente, porque sí les daban armas. Y con eso, insisto, se hizo cuando en Inglaterra decide retirarse del territorio palestino y cuando se acaba su mandato. En las Naciones Unidas piensan que van a dividir Palestina en dos estados, pero dando el mejor territorio a Israel y claramente los palestinos no aceptamos, porque ¿cómo vas a aceptar dividir un territorio que es tuyo con una persona extranjera, ajena? Y así fue que se rechazó esta idea, y en el 48 Israel aprovechó todo este estatus de caos y presenta sus papeles como, mira, nosotros podemos hacer un estado. Claramente ya tenían armas, ya tenían tipo ejército, apoyado por Inglaterra, y por eso se forma el Estado de Israel en mayo del 48. Sí. Sorpresa para todos los palestinos, como que ellos de fuera ya pueden hacer estado y nosotros los pueblos originarios no podemos hacer esto. Y empieza la tragedia y la Nakba grande de los palestinos, donde a raíz de la formación del Estado de Israel se hace que 750,000 de los palestinos, que es la mitad de la población que estaba, que se hace refugiados en los países aledaños, exactamente, como Jordania, Líbano, Siria, lo que quieres, Irak, si quieres algunos puntos, pero igual, como son refugiados, no se les da estatus de ciudadano, no se les da pasaporte, no se puede, viven en tiendas, porque todo es, espérense, ahorita pronto se va a resolver y van a regresar. Todo el mundo salió con la llave de su casa, con papeles de predial o lo más valioso que pueden cargar, para decir, no, ahorita se resuelve y regresamos, ahorita se resuelve y regresamos. Ya son desde el 48 hasta ahorita, más de 76 años, estamos hablando, van de 80 casi, de esta tragedia que nunca se acaba. Entonces fue un engaño bien grande con el involucramiento de países fuertes. Pero tienen que entender que la existencia o la formación del Estado de Israel no ha sido nomás para ayudar judíos a que se hagan un Estado judío. Israel es una base militar para Estados Unidos y las potencias grandes. Israel es la que tiene armas nucleares, que es una amenaza a todo el Medio Oriente. Y yo la veo como una espina en el Medio Oriente, un país extranjero, una existencia política ajena, extranjera, en medio de 22 países árabes. Claro que no es normal tenerla allí, porque no deberían existir. Pero existe por esas potencias que me digo, como estamos viendo ahorita, todo el apoyo de Estados Unidos que permite todo el genocidio que está pasando en Gaza ahorita. La dictadura, las hegemonías, por un lado Inglaterra y luego la ONU, que es Estados Unidos quien decide. Exactamente, con esa cosa de los vetos de 5 países, que es la verdad está mal, y hay que cambiar esto. Ojalá de veras el mundo ya se está dando cuenta dónde está la democracia, dónde están los derechos humanos de los pueblos. No se puede todo pisotear con un veto, que nomás porque es una potencia fuerte, y económica fuerte y militar fuerte, con esto ya tiene derecho más de los demás. Eso sí tiene que cambiar. Si las Naciones Unidas se creó para defender los derechos y para que no haga guerras mundiales como la primera y la segunda, yo creo que no aprendieron la lección para nada, y aquí el poder y el dinero que habla, y es lo que está pasando en Palestina. ¿Qué ha pasado con el papel de los líderes que han estado ahí presentes? Yo muy joven pues supe de Menachem Begin, de Yasser Arafat, y todo esto ha llevado a un pleito eterno, ¿no? Lo que pasa que al revés, siempre el palestino con una disposición a hacer tratos de paz con Israel y pidiendo que se haga un Estado palestino al lado del Estado judío. Por eso fue la intifada del 87, del 2000 y las pláticas de paz de Oslo fueron con esto, con Israel se debe retirar de lo que había ocupado en el 67 y dejarlo para que se haga el Estado palestino. Pero es Israel la que nunca cumple lo que dice. Porque incluso logran el Premio Nobel de la Paz. Exacto, Simón Pérez, exacto, fue de veras puro teatro, por la que se siempre retira y no cumple lo que se dice en un acuerdo de paz, es Israel. Y ahorita el gran ejemplo es esto, el cese de fuego que se hizo en Gaza. ¿Quién lo rompió? Lo rompió Israel, porque Israel no tiene intención de hacer tratos. Ella tiene esa idea, lo que nos está diciendo Menachem Begin desde que empezó la guerra, que ellos quieren crear la Israel grande,
17, que incluye todo el territorio palestino, incluyendo hasta Líbano y Siria, parte de ellas, y Gaza, incluido todo el territorio palestino, hasta Arabia Saudita quieren llegar, la Israel grande. Entonces la idea es un poquito así, medio loca, pero ese es el sionismo. Entonces, y conteniendo el apoyo de Estados Unidos, pueden hacer lo que quieren. Ya sabemos todos de este Adelson que les dio 100 millones de dólares a Trump para apoyarlo para que gane. Entonces, ¿cuál es? ¿A cambio de qué? Como dijo ella, en la primera, cuando mandato de Trump, él prometió que Israel, Jerusalén va a ser la capital de Israel y Estados Unidos va a cambiar su consulado de Tel Aviv a Jerusalén. Dice, promesa cumplida. Entonces, ahí está. Y ahorita que le pidió claramente que sigue siendo anexando el territorio palestino completo, Cisjordania. Y eso es lo que se ve, porque con el hecho que Trump hasta tuvo la obesidad, la locura de decir que va a ser de Gaza una riviera, como dice Francesca Albanese, es una locura, ¿cómo hasta se atreve hasta decir esto? Pero yo creo que con el dinero uno puede decir lo que quiera, es ridículo eso, sentir que la potencia militar puede ser a cuesta de cualquier, hasta lógica humana. Wow, eso para mí ya se está pasando a niveles catastróficos. Sí, el número de muertos. No, ni hablar. No, es 2.300.000 empezó Gaza. Ahorita se estima que son 1 millón, o casi 2 millones para no decir más. Quiere decir, no, 1.800.000. Quiere decir, mínimo estamos hablando de 500.000 que están o muertos o desaparecidos bajo los escombros o con víctimas de amputaciones y incapacidades raras que jamás se pueden ver en una población normal. Y eso es lo que está, digo, no son los números que estamos hablando de 67.000 muertos, estoy segura que son más de eso. Sí, es una tragedia realmente. Una tragedia, es un genocidio a ojos del mundo entero. Y aparte, utilizar la comida y la ayuda humanitaria como arma para aplacar un pueblo, una población, es un crimen de guerra. Ayer declaró el ministro de Guerra de Israel que tenían suficiente abasto, que por eso no permitían que entrara más. Claro, no, es una locura. ¿No vieron los videos de los colonos de asentamientos que atacaron las camiones de ayuda, desbaratar todo, echarlo a perder para no dejarlo entrar? Son déspotas, es un odio impresionante. Eso no es humano, parece diabólico. La verdad, ya perdieron su sentido de humanidad y eso ya es demasiado. La belleza, la respuesta del mundo que está pasando, los alumnos y todo el mundo se está dando cuenta que eso no puede seguir. No porque el asunto de Palestina, ahorita Palestina está representando el mundo entero, porque como humanos, como seres humanos, digo, estamos representando la humanidad entera, porque si eso está pasando en Palestina, puede pasar en cualquier país. Y lo vimos que ahorita Trump está regresando esto, Mahmoud Khalil, porque nomás participó en demostraciones contra Palestina, y no es un ciudadano americano, no tiene derechos para nada, más para habló como contra un tema que ellos no están de acuerdo, entonces no hay derechos humanos. Entonces sí se tiene que hacer cambios, eso es la esperanza que tengo. Como dijo Francesca Albanese, mi esperanza es que hay 190 países en la ONU que sí pueden decir algo y parar lo que está pasando. Y ese es el momento de hacer esos cambios a nivel internacional. Y es mi esperanza en la humanidad, sinceramente, si no, ya se acabó todo. A quienes nos escuchen y deseen participar, hacer alguna pregunta o comentario, estamos con la maestra Grace Gatas aquí en la Universidad Iberoamericana en Torreón, hablando de este tema que realmente conmueve, porque aparte ve uno imágenes en fotografías o documentales o películas donde le destrozan uno el corazón toda esta catástrofe de la humanidad. Entonces, bueno, hay una... Ahí va pasando... no es un asunto, como mucha gente lo cree, de carácter religioso ni filosófico, y yo creo que ni siquiera político. Es una cuestión económica, ¿no? Económica, claramente, es cierto. Es como le dije, la misma formación del Estado de Israel, no porque ellos son el pueblo elegido como judíos, y no que es la tierra prometida, para nada, porque a la hora que querían formar el Estado de Israel, había 3 opciones, 2 más. Palestina, pero era el Congo en África y también Argentina. Entonces la idea era crear una potencia para las potencias occidentales contra Rusia por la Guerra Fría. Entonces claramente ganó Palestina por su situación o en el mundo, como en el Medio Oriente, está perfecto como un lugar para Rusia contra Rusia, Europa con Estados Unidos contra Rusia. Entonces
muchos factores favorecieron que se formara este Estado en Palestina y claramente el utilizar esto de pueblo elegido y la tierra prometida es puro cliché para utilizarlo para liberar gente de mente débil, yo diría, y que no tiene formación cristiana o religiosa concreta, fuerte, para que se pueden estar engañando, que les engañan con esas palabras. Pero si no se sorprenden, son muchos, como 100 millones evangelistas en Estados Unidos que apoyan el Estado de Israel con el pretexto religioso que estamos diciendo, que es ridículo. Eso primero no son ni cristianos, ni saben para qué vino Jesús, es un abuso a la cristianidad, al cristianismo, y eso es lo que tenemos que entender también, la gente que es de verdadera fe hacia Cristo, ¿no? Entonces, entre la ignorancia y la manipulación. Exactamente, para lograr ese objetivo que dicen, como les dije, para que se haga este Estado como potencia para Israel. Yo lo considero el Estado 51 de Estados Unidos, no Canadá, porque sí, es esto, tiene todo, parece. De veras, vimos Netanyahu cuando habló en el Congreso, parece está en casa. De hecho, es americano él, que tiene caderas en Palestina, de origen polaco. Sí saben que no se pueden hacer estudios de ADN en Israel, porque si hacen los estudios de ADN, te das cuenta que todos los que están allí ni merecen estar ahí, porque no tienen nada ni raíz de origen de allá. Al palestino contrario, tiene el 99% de origen de esta área, se llama cananita, filisteos, de los orígenes de los pueblos de allí, y los judíos que están allí en Israel no tienen nada, son eskenazis, son de Europa, y no tienen nada que ver. Entonces, no se permite hacer estudios de ADN en Israel por lo mismo, porque un inteligente un poquito usa su cabeza, daría, ¿y qué están haciendo esos allí? Ni pertenecen. Aquí en México se hacen estudios, tienen orígenes todos, aztecas, mayas, y hay un origen, aunque con unas cosas europeas, claramente, con el colonialismo que llegó hasta de Europa para acá. Pero si no, está bien claro definirlo. Pero esos judíos que están de fuera y viven en Israel, y lo vimos cuando pasó lo que está pasando en Gaza. ¿Quién es que quería escapar y salir de Israel? Cuando empezaron los bombardeos de Irán, todos los judíos que tienen doble nacionalidad, tienen pasaportes extranjeros, y todos se querían salir de Israel. Pregúntale al palestino de Gaza, al palestino de Cisjordania, ¿salieron? No, porque es su país, es su tierra, es su único lugar donde ellos saben dónde nacieron, donde quieren estar. Otro ejemplo es cuando el cese de fuego. ¿Cuánto viste las personas de Gaza del sur hacia salir, regresando al norte? Qué belleza de ver esta ola de gente regresando a su tierra con toda la destrucción que hay. Eso es. El palestino tiene esa pertenencia a su tierra, a su raíz. Allí nació, allí tiene siglos. No estamos hablando de hasta el 48, estamos hablando de bisabuelos. Contrario a estos de Israel, no tienen raíz allá para nada. Nomás están allí porque es una conveniencia, y los que les invitan a mí les dan dinero para estar allí y les hacen los asentamientos. Entonces no están allí por cariño, les dan ahí por todas las facilidades que les dan para que estuvieran en Israel. ¿Sí? Una advertencia lo hicieron ellos con en el libro de los sabios de Sión, ¿no? Donde advierten. Advierten, sí, exactamente. Pero finalmente, insisto, no es religioso el asunto, ¿sabes? Es todo político, es interés. A veces a Gaza, a los 20 kilómetros de la costa de Gaza, hay una fuente de gas impresionante, que sería, eso es lo que quieren, ya tienen vendido los derechos de excavación, de sacar este gas a empresas de Estados Unidos. Nos decía, ¿cuándo vamos a llegar? Entonces, es todo una cosa de dinero. Pero impresionante ver cómo es posible todo esto, permitirlo, tachar toda la humanidad y todas las personas que están para poder lograr esto. Ya es una locura, Usted como académica, ¿qué cree cuál puede ser la salida civilizada a todo esto? Porque no hay respeto, bueno, ya como al principio decían, los derechos humanos, la soberanía, la independencia. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que la verdad, una esperanza que tengo siempre en la humanidad, la verdad, estoy diciendo que lo impresionante fue la respuesta de África del Sur, South Africa, pidiendo que se haga el juicio contra Netanyahu, que es un criminal de guerra, y esa respuesta de pedir reconocer que es un estado apartheid, es un estado colonista, y hay que parar esto. Entonces, ¿cómo se hizo? Que se acabó el apartheid en África del Sur, ¿sí? En South Africa. Entonces, yo espero que sí se pueda hacer lo mismo en Palestina, y dar pie a gente que de veras quiere platicar sobre paz, que sí hay, pero esto claramente hay que quitar Netanyahu, porque él, con guerra, él sigue más. Es lo que él pretende y es lo que ha pretendido
entendido y con el apoyo de estos de Estados Unidos, primero Biden y ahorita pensamos que Trump no, y finalmente Trump sí, porque como le dije, con $100 millones que le dio a Adelson, ¿qué crees que le había prometido? Que sí, voy a dar pie a paz, ¿no? Él sí quiere seguir conquistando más territorio palestino y matar más gente, la verdad, y eso es una locura. Entonces, ¿qué se pretende? No sé, espero que no tenemos que esperar los 6 años de Trump para poder llegar a un acuerdo de paz. 4 años, tiene razón. 4 años, qué bueno que no son 6, tiene razón. 4 años, entonces, la verdad, ¿qué le digo? Como dijo ayer Bassam es el cónsul de Palestina en Londres, se espera, la verdad, que la gente, la respuesta de humanitaria que salió en todo el mundo tenga más peso. Y eso es lo que espero que no pare. Y yo con eso a lograr llegar a unas pláticas de paz, insisto, con de verdad intención que Israel sí quiere, porque Israel nunca ha querido. Entonces, eso es difícil convencerlo. Si tiene que haber una potencia fuerte, si no es Inglaterra, que claramente vimos que no. Starmer es un sionista igualito, así como Biden y como Trump, entonces no. Entonces espero que no tenemos que esperar a que se vayan estas potencias, estas cabezas, y después ya empezar a esperar que algo de paz se puede haber. Hay un documental que recién fue reconocido con el Oscar. Sí. Muy interesante. No, adelante. Verlo aquí en la Ibero. ¿Qué le podría decir a quienes nos escuchan, los jóvenes que pudieran estar escuchando esta entrevista, viendo acerca de ese documental? Porque pues aquí no sé si tarde todavía en llegar a Torreón. Ajá. Aquí lo pudimos ver, bueno, pues aquí en un espacio universitario. La semana pasada estuvo muy bien visto. Pero la verdad es muy triste lo que se ve ahí. Lo que la gente tiene que entender, que el problema de Palestina no empezó con el 7 de octubre. El problema de Palestina empezó desde el 48. Y lo que pasa en Gaza ahorita es un genocidio a ojos claros del mundo, y ha habido guerra en Gaza a varios años, desde que entró Hamas en 2006. Y con eso ha sufrido más. Pero también Cisjordania sufre de todos los abusos igualitos a los que están pasando en Gaza ahorita, tal vez más así tranquilo, tal vez parece tranquilo, pero no es cierto. Y ese documental habla de esto, ¿no? Otherland, donde tienes un grupo de aldeas, de 20 aldeas en el norte del país, cerca de Hebrón, donde están ellos, y ellos el gobierno de Israel decide que ese territorio debe ser para ejercicios militares. Entonces, hay que quitar la gente de allí para que ellos hagan sus ejercicios, desalojarlos. Entonces, diario, el constante abuso, que entran con sus bulldozers, con sus tanques de guerra. Hay niños chiquitos nomás viéndolos que hacen, digo, una locura. No les permiten tener sus escuelas, derrumben sus casas constantemente. Y finalmente ahorita hasta los colonos, estos colonos que son civiles, vienen con armas y pueden disparar a los palestinos, y lo vimos en este documental, donde un colono dispara así en la panza a un otro, y dice, ¿qué haces aquí? Y él nomás lo dispara en la panza. Es impresionante, es una vida impresionante. Digo, vivir esto diario, pobres niños, es una cosa psicológica impresionante a todos los niveles. No hay derecho humano para nada, y como ellos son el gobierno, ellos tienen el tribunal, ellos tienen el sistema de justicia, todo. Entonces tú vas a quejar, ¿a quién te vas a quejar? A una potencia militar que ni te escucha. Y finalmente, las leyes que ellos sacan son siempre a favor de ellos, nunca a favor de un palestino. Es una cosa perdida, pero es constante. Y eso es lo que se muestra en ese video, en un documental. Y aparte prohibiendo el ejercicio de los periodistas. Exacto, nadie puede entrar. ¿No? Casi 200 periodistas asesinados. En Gaza, ni hablar. Y Bayito, en ese Otherland, hay un periodista judío israelí que viene del Naqab, y él viene y lo apoya, porque él no puede hasta entender cómo es posible. Sí, hay gente buena, judía, claramente, que dice que eso no es posible. ¿Cómo? Mi vecino aquí al lado no tiene los derechos que yo tengo. ¿Cómo se puede entender esto? Entonces, sí, pues le digo, mi esperanza es la humanidad. Hay israelíes que apoyan la pacificación. Betsalam y todos estos, claro que apoyan. Mucha gente se queda con la idea de que los palestinos en general son terroristas, y que por eso la reacción de Israel. No es cierto. Hamas, por ejemplo, tiene entre sus bases, dice, es no al comunismo
y no muchas cosas, pero la gente no lo ignora. Claro, claro, mira, hasta mismo el 7 de octubre, cuando ellos sacaron toda esa publicidad que se murieron 1.400 y había niños decapitados de cabeza y mujeres violadas, fue mentira. En 6 horas no se puede hacer todo esto, es ridículo. Yo cuando lo escuché dije, imposible que yo lo creyera. Y después nos dimos cuenta, y ahí está, pero sigue la gente hablando, hay niños decapitados y mujeres violadas, y no sé, como que ya está, es puro Hollywood. Ya vimos como los medios de comunicación jugaron un rol muy fuerte y muy malo en el sentido no defender y decir la verdad y no exponer esta mentira grande. Y así fue. Y entonces está bien claro. Al revés, el que hace todo esto es el Estado de Israel. Muy sencillo. ¿Te acuerdas cuando se hizo los excesos de fuego y cuando nos vimos todos nosotros, cuando salen los rehenes israelíes de Gaza hasta Israel? ¿Cómo salen? Contentos, felices, bien vestidos, bañados y todo, y al revés, aparte por cada rehén palestino salen 1,000 prisioneros palestinos de las cárceles de Israel. Pero ¿cómo salen esos prisioneros? ¿Se han visto las fotos? Muertos de hambre, golpeados, no pueden caminar, y ahí está. Hay pruebas bien claras. Ahorita se está haciendo un juicio con mujeres abogadas que se están entrando a las cárceles porque no dejan entrar. Israel es el único país en el mundo, no deja entrar nadie de derechos humanos a sus cárceles porque todo el abuso pasa ahí. Ya hemos escuchado, dice, abusos sexuales, abusos cuando meten de todos los tipos que te puedes imaginar, hasta con perros dejan que los violan a las personas. Una cosa de veras diabólica, no hay otra palabra para describir esto. Entonces todo el abuso pasa en las cárceles de Israel. Entonces, ellos son los terroristas, no son el palestino. Al revés, el palestino, ya ves, los trataron muy bien. Ellos mismos dijeron, todos los encarcelados o los rehenes, con familias, vivían en los mismos lugares donde se repartía la comida que ellos poco tenían con ellos, salieron bien, ninguno maltratado, ninguno con hambre, al revés, porque ellos aparte los tratan bien porque saben que con ellos van a recuperar muchos prisioneros, contrario a lo que hace Israel. Y por eso insisto, Israel fue la que rompió el cese de fuego, porque Israel nunca quiere paz y por eso sigue con sus barbaridades. Entonces el terrorismo verdadero es el mismo Estado de Israel. Con la formación del Estado de Israel en 48 no fue pacífico y bonito, hola, por favor, me das tu casa, no. Te sales y te destrumbo tu casa y separo familias en camiones. La lista de Schindler, la película, cambian nomás los roles. Los palestinos son los judíos y los alemanes son los judíos de ahorita de Israel. Exactamente lo mismo. Entonces, toda la publicidad de Hollywood, que se ha trabajado mucho a favor de esto, ha pintado al palestino como terrorista y el palestino no. Es amante de su tierra, es pacífico, es alegre. Hasta en la película, ¿no? Otherland, el documental, vemos con toda la peligrosidad de todo. Hay hasta unos chistes de vez en cuando y hasta habla, no, te quiero casarme, no sé si es posible. Entonces, esta voluntad o ese querer de vivir nunca se quita con el palestino. Y entonces, amor a la tierra, amor a Dios y amor a la vida. Esto bien claro en cualquier palestino que lo conoces. Al revés que un israelí, que son déspotas, neuróticos, y de veras tienen ese complejo que ellos vivieron en el Holocausto y never again. Pero me encanta ahorita la respuesta de judíos, de Estados Unidos en particular, dice, never again is now, is never again is against any human being, no solo el judío. Y esa es la belleza. Esa es el despertar de la humanidad que yo espero que va a lograr hacer lo que la política y los intereses económicos no ha podido lograr. ¿Qué cree que pensaría o haría Hitler? Ay, yo a veces digo, bueno, Hitler, ¿qué te voy a decir? Pero sí sabes que nazi quiere decir, sí es el Partido Nacional es hebreo, pero el ZI es sionismo. Que los sionistas han sido parte del movimiento de Hitler. Y se dice que muchos que los que hicieron el exterminio del holocausto han sido sionistas, que son judíos que no estaban, que querían exterminar a los judíos que no estaban de acuerdo con Hitler. Entonces es una cosa que está saliendo poco a poco, ahorita estamos sabiendo. Entonces nazi, ahí está, lo mataron, ya quitaron y
Si fue una cosa fuerte contra humanidad, lo reconocemos, estaría ciego el que no quiere reconocer. Pero no solo los judíos murieron en estos campos de concentración, muchos polacos, muchos franceses, muchos ingleses, muchos son cristianos. Entonces eso no se habla mucho porque se habla nomás de los 6 millones de judíos, porque eso fue la publicidad que salió fuerte, y ellos son, porque dijo, son los banqueros, son los Rothschild, son los Rockefeller que hicieron toda esta publicidad, insisto, a favor de ellos y olvidando todos los demás. Y eso es lo que no hay, como humanos tenemos que entender, y es la historia de todo el mundo, la tenemos que entender todos. Entonces es mucha ignorancia, ¿sí? Mucha publicidad manejada por Hollywood, como dije, a favor de ellos, y por eso han logrado lo que han logrado, y mucha potencia económica. Por eso a que una le da 100 millones a Trump para que ganara las elecciones, a ver quién. Los países árabes sí tienen la capacidad de dar mucho dinero, igualmente con Arabia Saudita, pero ellos ya están vendidos, quieren hacer la normalización con Israel y está mal, pero el pueblo, los pueblos, de veras, en pregunta en Egipto, en Jordania, ¿qué opina? Claramente no están de acuerdo, pero las potencias grandes, bueno, Jordania ya está hecho tratos de paz con Israel, Egipto lo mismo, entonces no se espera nada de ellos, pero un palestino, eso lo hemos entendido desde hace mucho. Nadie nos va a ayudar, el palestino mismo va a lograr lo que tiene que lograr. Y esa yo creo que la lección que hemos aprendido a lo largo de estos 80 años. El palestino en su historia será el individuo, el ser humano más digno de haber nacido allá. La verdad, somos gente muy orgullosa, somos gente apegada a nuestra tierra, somos gente muy preparada, muy educada. El nivel del literatismo en Palestina es el 99.8. Casi nadie no estudia, no habla. Entonces, ¿por qué si vemos que la educación es el arma más fuerte que podemos utilizar para salir adelante? Por eso mandamos a nuestros hijos a estudiar y donde sea, y después regresan a su tierra. Y es el cariño que tenemos para nuestros hijos y para nuestra tierra. Entonces, yo creo que todas las naciones tienen si tú naces en una tierra, te perteneces a esa tierra. Ayer en plática con mis alumnas de alimentación y cultura, yo dije, estamos hablando que es importante que la comida sea auténtica. Dice, tal vez usted no entiende, tienen que viajar fuera para extrañar. Valorar. Y una alumna habló, dijo, yo estuve en Estados Unidos un semestre de 6 meses y me extrañaba la comida mexicana. Y dije, ¿verdad? Y venía al Paso, como quien dice, a las ciudades fronterizas, y dice, probaba la comida mexicana, y dice, no, esa está chafa, como dice, está adulterada. Y dije, ¿viste lo que es? Pero sí, anhelaba regresar a Torreón para volver a probar lo que es el sazón verdadero comida. Dijo, exactamente. Y eso el palestino lo tiene muy claro. Hablando de comida, como ahorita los judíos de Israel, todos dicen producto israelí. Hummus ya es producto israelí, falafel es producto israelí. Es puro robo de identidad. No tienen identidad ellos, pero el palestino tiene todo lo que dice él, hasta el aire que respira, lo reconoce cuando es su tierra. La comida, como la prepara, las reuniones que hace con su familia, es todo auténtico y se reflejan todo en cada reunión, en cada momento. Y el israelí no, por eso digo, no tener raíz es una cosa que te pierdes mucho, pero ellos, insisto, no tienen esta raíz y la quieren apoderar de la nuestra. Es robo de identidad, no hay otra palabra para explicarlo, la verdad. Estamos con la maestra Grace Gatas aquí en esta entrevista, ya estamos por terminar. Yo la conocí en una manifestación en la Alameda Zaragoza, una tarde lluviosa de esas raras que suceden aquí en Torreón, y éramos 12 personas, porque los conté. Muy poquitos, pero era un acto de apoyo, de solidaridad con Palestina. Gaza, sí. A partir de ahí, bueno, pues establecimos esta comunicación. Yo le agradezco mucho esta confianza, esta amistad. Maestra, ¿en dónde queda Dios en todo este conflicto? Dios está lejos de todo lo que está pasando. Yo nomás imagino a Dios llorando arriba, viéndonos, llorando a lo que está haciendo la humanidad. Está contra todo lo que dice Dios. Dios es amor. Y todas las religiones lo dicen, y lo que está pasando es labor del hombre. Dios nada que ver con esto. Y esa tierra tan bendecida, donde salieron las 3 religiones, lo que le está echando a perder es el hombre y nada que ver con Dios. Dios ha dado su mensaje y ellos no lo entendieron, los judíos, y hasta ahorita no lo están entendiendo, y más bien quieren abusar todavía y jugar con la mente de otros que no tienen fe fuerte o mente débil para engañarles y hacerles creer
que ellos tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Y a dónde va, como dije, buscar al ser humano, recapacitar, entender su fe, entender su esencia humana. Está claro en todos los libros de las escrituras, religiosas, pero si no lo entiendes es porque tú no te has dado la tarea de entender lo que ha dicho Dios. Dios nada que ver con todo lo que está pasando, al revés. Que Dios nos perdone a tantos errores que está haciendo la humanidad. No sé si hay pregunta o algún comentario, ¿no hay? Maestra, pues un mensaje para la comunidad universitaria. Ya quedó claro que pues solo el humanismo puede salvar esta situación, pero el papel directo de las y los jóvenes universitarios. Prepararse, entender bien lo que está pasando en el mundo, involucrarse, porque lo que está pasando ahorita, como dije, en Gaza y en Palestina, es un peligro para toda la humanidad, porque eso se está hablando de derechos humanos, del derecho hasta para vivir en cualquier lugar. Y si no se respeta en Palestina, no se va a respetar en ningún lado del mundo. Por eso es una cosa de veras, como que es un momento histórico en la humanidad, donde los alumnos se tienen que darse cuenta de todo lo que está pasando, querer más lo suyo, más adentrarse en su vida cotidiana de su país, y como dije, exigir lo que es correcto para él, pero no solo exigir por exigir, es que no se da, se tiene que respetar los derechos ajenos y como los derechos propios. No exigir, no esperar que el bienestar tuyo está a cuesta del bienestar del otro. Eso es imposible. Si tú quieres vivir bien, el otro tiene derecho a vivir bien igual. Y ahí donde sale la justicia parejo para toda la gente que vive. Y eso debe ser para todo el mundo. Lo dice de Jesús, amar a tu prójimo como amarte a ti mismo. Si no lo haces, claramente ahí está todo el abuso que está pasando en el mundo. Y eso es adentrarse más, querer su país, amar su tierra y amar el prójimo también como amarte a ti mismo. Así yo lo tengo muy claro, te prometo, Noé, siendo una cristiana católica de Belén, donde nació Jesús, muy orgullosa de ser que yo soy católica, pero yo no quiero ser católica superficial, quiero ser un ser humano que de veras en todo lo que hago represento mi fe, represento mi identidad y que no sea a cuesta de la identidad del otro. Imposible. Eso no me lo permito. Y espero que todos veamos el mundo así, haría este mundo mucho mejor. ¿Cómo es para Grace estar fuera de Palestina? ¿Cómo se sobrevive? Me costó tanto, Brenda, ¿verdad? Me costó tanto, ya son 30 años que soy lejos de mi tierra. Me costó mucho, pero aquí hice mi vida con mi esposo, mis hijos, ya tengo 2 nietos también, gracias a Dios. Pero yo lo he tenido muy claro, que yo no me puedo estar lejos de Palestina. Yo tengo que regresar y procuro cada 2 años regresar a mi tierra para que mis hijos convivan con mi familia. Yo pertenezco a una familia muy grande. Toda Belén para mí es mi familia. Como aquí Torreón, todos ya, así soy, una persona muy extrovertida. Me gusta la gente. Amo mi tierra amo esta tierra ahorita y aprecio mucho lo que he podido hacer aquí, que no he podido hacer allá. Por ejemplo, votar. Yo voté aquí mi primera vez a los 38 años. Que es posible que no yo le digo a los alumnos, ustedes tienen esta INE que les hace votar, voten, porque es importante. Entonces, esas libertades civiles que no conocí por vivir bajo ocupación, las he vivido aquí en México y lo aprecio mucho. Pero como dijo, soy palestina y soy mexicana también y procuro, la verdad, agarrar lo bonito de las dos culturas. Y eso es lo que pretendo hacer y todo el mundo lo sabe de mí. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por esta entrevista, estos minutos, maestra. Muchas gracias a ustedes. De corazón. Y bueno, pues nos sentimos de plácemes aquí en Entre Todos por tener este diálogo con usted y más en un tema tan importante. Tan exacto. Muchas gracias a ustedes, nos vemos gracias la próxima. a la audiencia. Muy amable.